Hoy vamos a estar en este webinar junto a Virginia y a Santiago. Virginia es licenciada en comunicación, ella tiene más de 14 años de experiencia en el rubro, así que para nosotros es muy importante y está bueno también escuchar otras voces, saber cómo trabajan, cuáles son las tendencias que están hoy en los concesionarios, además de lo que nosotros hacemos en el día a día en Tecnom. Por eso nos parecía que estaba bueno poder convocarla a ella para que nos cuente justamente esto, cómo trabaja en el día a día para transformar a los concesionarios, para que los concesionarios vendan más y mejor. Como decimos nosotros, el apoyo de las herramientas es muy importante, pero también entender los procesos, los cambios, las tecnologías, las innovaciones, todo eso ayuda a que cada uno de nuestros clientes y quienes no son clientes también, pero que trabajan en el rubro, empiecen a entender el cambio de paradigma que se está dando en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que la innovación y la inteligencia artificial vienen arrasando con el mercado y con el mundo en general. Así que nada, nos parecía interesante que Vir nos pueda presentar un poco su trabajo día a día. Y también estaremos con Santiago. Santiago es Country Manager de Tecnom en México, está hace ya varios años allá, con todo lo que tiene que ver con la industria automotriz en el territorio mexicano, pero además tiene mucha experiencia en el mercado, hace 10 años que trabaja en Tecnom, así que su experiencia también para nosotros es muy importante. Y sobre todo por el acompañamiento y porque él está día a día con aquellos que utilizan el sistema de Tecnom, y eso consideramos que es importante para poder transmitirle también aquellas buenas prácticas a quienes quizás hoy no las tienen, no por una cuestión de no querer tenerlas, sino quizás por desconocimiento. Entonces hoy él les va a acercar un poco algunas técnicas y algunas recomendaciones para que puedan justamente empezar a transformar a los concesionarios, empezar a vender como nosotros creemos que hoy en día tiene que estar el mercado. Bueno, justamente me interesaba iniciar esta charla, esta conversación, para contextualizar un poco el por qué es importante que hablemos de transformación digital. Y bueno, hay 4 puntos ahí que expongo. Uno tiene que ver con el cambio acelerado de la tecnología con el que estamos viviendo. Día a día todos, no solamente el cambio en nuevas tecnologías que vamos conociendo, sino cómo las vamos incorporando a nuestra vida diaria. Eso se traduce, por supuesto, en nuevos hábitos del cliente. Hace poquito Tecnom subió un artículo que hablaba de eso. Hoy las personas los clientes buscan en chat GPT información sobre los vehículos, y si nos preguntábamos hace 3 años atrás si íbamos a usar inteligencia artificial para averiguar sobre un vehículo que quiero adquirir, nada, ni lo imaginábamos. Entonces, la apropiación de la tecnología por parte de las personas se da muy rápidamente. Por otro lado, esto trae aparejado que los clientes tengan más canales por los cuales en donde comunicarse con nosotros, con los concesionarios. Eso genera un volumen alto de interacciones, y tenemos un contexto de mayor competencia, nuevas marcas que se suman al mercado con tecnología, con productos muy atractivos. Entonces todo este combo trae como un desafío, y los concesionarios deben necesariamente adaptarse, ¿no? y evolucionar. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de usar la tecnología estratégicamente para construir una ventaja competitiva, ¿no? Incorporar tecnología pensando en mejorar mis procesos de trabajo, pensando en reducir desvíos, cuellos de botella que tengo en distintas etapas de los procesos. Por supuesto, ser más eficientes, ¿no? Incorporar tecnología para que los procesos con los cuales trabajo se hagan de manera más eficiente, y tener una mirada a la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, al momento de incorporar una solución tecnológica, hablamos de transformación digital si estoy construyendo una ventaja competitiva con la incorporación de esa tecnología y estoy generando un cambio estratégico, ¿no? Por eso ahí yo pongo una oposición, agregar tecnología
no es lo mismo que transformar digitalmente a una empresa, a un concesionario. Transformar digitalmente, hablamos de un cambio estratégico, ¿no? En el negocio. Un cambio en esta pregunta que ahí les expongo, en cómo trabajamos, un cambio en cómo tomamos las decisiones y un cambio en cómo atendemos a nuestros clientes. Entonces, me parece importante, digamos, pararnos desde ahí como armado de negocio, como armado de estrategia, y evaluar qué tecnología vamos a ir incorporando y con este foco, ¿no? En generar un cambio estratégico. ¿Por qué importa? Bueno, en el concesionario estos temas, un poco recién lo adelantaba. Bueno, el negocio automotriz tiene muchísimos volúmenes de interacciones digitales. Como hablaba antes, los clientes tienen más canales y al tratarse de un negocio con venta consultiva, la verdad que el volumen de interacciones digitales crece, en el último tiempo crece a pasos agigantados, entonces eso trae una complejidad en la atención de esos leads, ¿no? Los procesos comerciales dentro del concesionario son largos y multietapas. Desde que el prospecto hizo la primera consulta hasta que avanza, compra el vehículo, después pasa en lo que es en el área administrativa, lo invitamos a venir a nuestro primer servicio del taller y la relación no termina ahí, sino que continúa con múltiples procesos, múltiples equipos de trabajo, abordando al cliente en distintos momentos y el cliente teniendo distintas experiencias, ¿no? Entonces, el negocio automotriz es complejo en ese aspecto también, ¿no? Para tenerlo en cuenta, a diferencia por ahí de otros tipos de productos y servicios. Y los clientes comparan y exigen más que nunca. Bueno, esto también, como lo adelantaba al principio, tenemos hoy un cliente muy empoderado, donde exige, donde ya llega al concesionario con información, habiendo hecho consultas en 3 o 4 lugares más, habiendo visto videos de los productos que tenemos. Entonces, bueno, este cliente llega súper exigente, esperando una respuesta rápida y profesional por parte de nosotros, ¿no? En el concesionario. El proceso de transformación digital en los concesionarios con los cuales trabajo y en general, lo vemos en distintos niveles, ¿no? De avances y en distintos espacios y en distintas tecnologías. Bueno, como primer punto, los autos que hoy comercializamos, bueno, son vehículos conectados, vehículos que tienen tecnología incorporada, entonces ya desde sí los vehículos es un producto que incorpora tecnología y que tiene tecnología en sí. Después tenemos concesionarios que ya trabajan con Tecnom integrado a sus DMS, que cada uno tiene el propio, y esto también habla de procesos integrados y un uso mucho más óptimo del CRM cuando logramos integrarlo al DMS. Tenemos algunos trámites ya digitalizados por parte de distintos organismos. Hay mucho recorrido por avanzar en lo que es la digitalización y dejar atrás las carpetas de trámites de los clientes, pero bueno, hay un grado de avance. Los concesionarios hoy ya se utilizan nuestras herramientas de marketing automatizados. Tecnom ofrece la posibilidad de generar campañas automáticas para el área postventa y ahora dentro de poquito se va a poder utilizar también en la parte comercial, en la parte de Nubups, en donde se van a poder justamente automáticamente generar campañas salientes, automatizando hoy una etapa que se hace de prospección bastante manual en los procesos de trabajo, y esto trae una celeridad y una evolución muy, muy interesante para las áreas de marketing de los concesionarios. Bueno, la inteligencia artificial que hace poco tiempo se incorporó a través de Tecna, en distintos concesionarios lo estamos acompañando en su implementación, otros ya lo están utilizando, y bueno, es una inteligencia artificial conversacional entrenado en el sector,
integrado al sistema, al CRM, y esto trae, por supuesto, una optimización de la atención de esa consulta digital que hablábamos. Trabaja 24/7 Tecna y achicando mucho el tiempo de respuesta, y esa transformación y ese avance, digamos, del proceso de atención de los leads es muy, muy valeroso, muy, muy importante. Otro punto interesante y que ya lo estamos viendo y se está trabajando desde hace bastante, pero ha ido evolucionando, bueno, es el uso de la analítica y los tableros. Algunos concesionarios trabajan con Power BI y otros utilizando los tableros que están dentro de Tecnom, que, bueno, Santi ya nos lo va a mostrar, han evolucionado muchísimo y brindan indicadores y KPI que son muy interesantes al momento, por supuesto, de tomar decisiones, y eso es un poco uno de los puntos que hablábamos cuando yo decía de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Justamente esto, contar con buenos datos para tomar decisiones. Bueno, y nuevos talentos, algo que se está viendo en los concesionarios en general, es la participación de personas, de profesionales de 20, 25 años, nativos digitales todos, que traen herramientas, prácticas, conocimientos nuevos, y también empujan con ese talento que traen a ayornar y a evolucionar el concesionario. Entonces, tenemos procesos de transformación digital, y la idea es seguir, ¿no?, profundizándolos. Yo decía recién, bueno, a ver, ¿dónde lo vemos a la transformación digital en los concesionarios? Y hay distintos niveles de madurez digital en esta gran pregunta que planteaba: ¿cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones y cómo atendemos a nuestros clientes? Entonces vamos a necesitar necesariamente, cuando empezamos a trabajar y generamos un proyecto de consultoría con un concesionario, decir, bueno, ¿en qué nivel de madurez digital estamos hoy en la organización en las distintas dimensiones que atraviesan este diagnóstico? Vamos a tener dimensiones con un nivel 1 y 2, básico, inicial, en donde hay una digitalización hoy casi nula, no existe, pero sí hay concesionarios con un nivel de digitalización informal, en donde la tecnología se utiliza puntualmente para algunos procesos específicos, pero no como una estrategia. Y después niveles 3 y 5, ya pensando en niveles más avanzados y optimizados, donde donde existen procesos digitales, donde ya se pensó un proceso desde una óptica digital, en donde contamos con sistemas integrados, esto que decía, un CRM, Tecnom, integrado al DMS, donde tenemos una cultura digital presente dentro del concesionario y donde se trabaja en una innovación, en una mejora continua, constante, un armado de procesos ágiles que permitan justamente esa adaptación y esa innovación. Entonces, estos niveles van a atravesar distintas dimensiones que es necesario diagnosticar, y las principales dimensiones que evaluamos en torno a este modelo de madurez es, por un lado, bueno, justamente la estrategia digital, si la estrategia es parte del negocio de la empresa, la estrategia digital o no, la cultura organizacional, si tenemos un concesionario más resistente al cambio o un concesionario en donde ya ha tomado esta cuestión de la transformación y trabaja en torno a eso, procesos, si tenemos procesos fragmentados, o estamos viendo ya procesos digitales, integrados, ágiles. La tecnología, si la tecnología es una ventaja competitiva en mi concesionario, o la utilizo puntualmente para ciertas etapas de procesos. Bueno, lo que decía antes, ¿cómo utilizo los datos? Si estoy en el nivel 5, probablemente los datos los tome, mis decisiones las tome a través de los datos que tengo en mis tableros, en lugar de, si estamos en un nivel 1 o 2, a veces se recopilan los datos, pero no son específicos, no son certeros, no son reales.
Entonces eso va a hablar ahí de una cultura del dato que no está presente dentro del concesionario y que hay que profundizar. Bueno, la experiencia del cliente, si diagramo y la estrategia de la experiencia del cliente que genero es basada en una experiencia digital o no tomo en cuenta el contacto digital y lo digital para brindarle una experiencia satisfactoria a mis clientes. Y las capacidades del personal, ¿no? Esto es muy, muy importante. ¿Qué talento tengo dentro del concesionario o en qué tengo que capacitar a mi gente, a mis recursos, para que estén alineados, ¿no?, a esta estrategia a la cual quiero llegar si vamos a entrar en esta cuestión de la transformación digital. Entonces, estos puntos que le estaba comentando son el puntapié inicial, esta evaluación, este nivel de madurez digital que conformamos con la evaluación de esas dimensiones, son el punto inicial para la ruta, ¿no?, hacia la digitalización. Entonces, cuando genero este diagnóstico, puedo detectar en qué procesos tengo cuellos de botellas, en dónde tengo oportunidades de mejora, si tengo una tasa de conversión baja, qué oportunidad tengo que no estoy aprovechando. Necesariamente para detectar esos cuellos de botella voy a ir a analizar los procesos que los contienen, ¿no?, a esas fallas, a esas oportunidades no aprovechadas, y ver si tengo pérdidas dentro, como decía, dentro del proceso comercial, si hay tareas manuales que podrían automatizarse, si no tengo esta vista 360 del recorrido del cliente que hoy Tecnom ofrece, si no la tengo y tengo que quizás integrar o sumar módulos que hoy no estoy utilizando. Bueno, mapear los procesos, evaluar las tecnologías que hay disponibles en el mercado. Tecnom ofrece la inteligencia artificial incorporada dentro de lo que es ya el CRM que está habituado a trabajar el personal, entonces algo importante, por ejemplo, es una inteligencia artificial que ya está entrenada en el sector. Entonces, bueno, son comparaciones y ventajas que uno tiene que evaluar al momento de ver qué tecnología contrata para mejorar ese cuello de botella puntual el cual quiero atacar, ¿no? Por supuesto, una vez que incorporemos y que implementemos la tecnología, vamos a tener que actualizar el proceso de trabajo, porque ahora vamos a estar probablemente trabajando con procesos, con sistemas integrados, con procesos automáticos que antes hacíamos manuales, con una inteligencia artificial conversacional, y eso necesariamente va a llevar a revisar el proceso, adaptarlo y capacitar al personal no solo en el uso de la tecnología, sino en esta cuestión del proceso en sí y en la habilidad digital que requiere para trabajar con el cambio que generamos. Y bueno, si bien acá en el punto 7 parece como final, no se cierra porque siempre vamos a estar trabajando con esto de decir, bueno, la mejora continua va a venir dada con los puntos de control imprescindibles, con las métricas, con los indicadores que yo les comentaba al principio, tener datos consistentes que me permitan medir, entender si hay fallas o no, ajustar el proceso, la tecnología, la implementación y establecer de nuevo la mejora, retroalimentarnos con la información que nos brinda el indicador y avanzar hacia una evolución del proceso. Por eso necesariamente tienen que ser procesos ágiles para que permitan, ¿no?, esta mejora, esta aplicación. Yo me interesaba hoy compartirles dos ejemplos para bajar un poquito a la práctica estas cuestiones. Bueno, en el primer caso es un cliente en donde cuando hicimos el diagnóstico el nivel de digitalización en la mayoría de sus dimensiones estaba en el nivel 2. Los cuellos de botella que definimos atacar era, bueno, la baja conversión digital que tenían en ventas,
los vendedores atendían un volumen muy alto de leads, ellos trabajaban con un chatbot tradicional que, bueno, no filtraba en definitiva los leads ni los calificaba, y había una demora de atención muy elevada, entonces eso en definitiva es una de las puntas que hacía que esa conversión digital a la venta estuviera en baja. Las soluciones que tomamos para este cliente fue en primer paso implementar Tecna, después de haber evaluado algunas otras soluciones. Bueno, Tecna, como les decía, está integrado el CRM, ellos ya venían trabajando con Tecna, muy habituados, y es una inteligencia artificial que está entrenada en el sector, entonces lo vimos como un gran punto de mejora. Esa implementación, por supuesto, vino acompañada de una adaptación de los procesos comerciales y también desde marketing, y una capacitación general de todo el personal en el uso de Tecna, porque iba a variar la forma en que tenían que atender los leads y prospectarlos después, y en los líderes en el seguimiento, ¿no? En el uso del tablero para ver el tiempo de atención de las instancias de Tecna. Entonces fue imprescindible, digamos, adaptar el proceso y hacer el acompañamiento de la capacitación del personal. Y el proceso no queda cerrada, sino que se va buscando la mejora continua, se van midiendo indicadores, las reuniones de punto de control nos otorgan información para corregir los procesos y corregir también cuestiones o desvíos que detectemos de la herramienta. Entonces, bueno, es fundamental el seguimiento, ¿no? Y el acompañamiento una vez hecha la implementación, en este caso de Tecna. El segundo caso que les traigo es un cliente con un nivel de digitalización más alto, en donde sí había una estrategia digital más definida. El cuello de botella o la oportunidad que se detectaba era sumar procesos administrativos y de postventa a la estrategia digital dentro, digamos, del universo de Tecnon, e integrar el CRM con el DMS, que este concesionario no lo tenía. Entonces, el primer paso para evolucionar y para dar un salto, bueno, fue el proyecto de la integración del DMS con el CRM. Esto nos trae la posibilidad de optimizar el uso de dossier para la trazabilidad administrativa, porque hasta acá teníamos una carga manual de información dentro del módulo y ahora viaja directo desde el DMS, lo cual es muy, muy interesante, y permite implementar boxes con la generación de oportunidades, la calificación de oportunidades para vender citas al taller. Entonces, por supuesto, esto también trajo aparejado una adaptación de los procesos, porque ahora los procesos se hacían a través de sistemas integrados, que antes no estaban, y una capacitación del personal, por supuesto, en el uso de la tecnología que vamos a estar implementando. Y algo interesante es detectar esos aliados estratégicos dentro de la organización que nos permiten, dentro del concesionario, empujar esta clase de proyectos de transformación. Y bueno, por supuesto también acá es seguir buscando la mejora continua, medir, hacer testeos, corregir, generar puntos de control que nos permitan retroalimentarnos, ¿no? de información. Entonces, pasando a este segundo ejemplo, a mí me interesa, como para ya ir cerrando, mi participación, bueno, el impacto esperado, ¿no? En la transformación. Bueno, somos comerciales, quienes estamos, bueno, por supuesto son más ventas, obtener más ventas. Vamos a estar incorporando tecnología para generar, para vender más, para otorgarle una mejor experiencia al cliente, para poder tener datos consistentes, para que yo pueda tomar decisiones sabiendo que mis datos que están ahí en el tablero son datos certeros y datos que me van a permitir decidir y definir bien qué camino tomar, tener equipos más productivos y alineados a esta tendencia de transformación que venimos hablando, y por supuesto evolucionar en los procesos de trabajo, ¿no? Los procesos no
no tienen que ser estáticos, sino la posibilidad de ir transformándolos y adaptándolos en base a las exigencias que nos tocan ir atravesando. Para cerrar, me gustaría que se queden con esto y con esta frase que, bueno, justamente lo que veníamos hablando. La tecnología nos va a transformar cuando ordene nuestros procesos, cuando integre los procesos de trabajo y simplifique en definitiva las tareas. Y esto me parece que es como muy importante al momento de diseñar una estrategia de transformación digital, ¿no? No olvidarnos de esto. Así que bueno, yo les agradezco y le dejo ahí ya el paso a Santi, a Cami. Gracias. Genial. Bueno, a ver, como les decía, abordar todo esto que comentó Vir sobre la exigencia de los clientes de hoy en día, las demandas que tienen ellos hacia los concesionarios, hacia la industria en general cuando van a comprar un auto, cuando están averiguando por un auto, y cómo podemos aplicar estas tecnologías para optimizar esa atención. Entonces, vamos a trabajar 4 ejes principales: la atención 24/7, la inmediatez, un poco lo había comentado Ir también. La calificación de leads, porque no es lo mismo atender a un cliente que está sumamente interesado que a uno que está quizá consultando por consultar. Si bien ambos tienen importancia, hay que priorizar, ¿sí? Siempre el hecho de tener un seguimiento, una próxima acción agendada, ¿sí? Ese es otro de los enfoques. Y después la derivación, porque estamos hablando de la atención inicial del lead, cuando el cliente consulta, la calificación y esa atención inmediata, pero en algún momento ese dato se deriva a un asesor, a un usuario, un vendedor, o como le querramos llamar, y se tiene que derivar de acuerdo a ciertos parámetros de forma inmediata también, ¿sí? Así que bueno, yendo al primer concepto que queríamos transmitir, que es esto de la atención inmediata y de la calificación, ¿sí? Como bien comentó Vir, hoy en día el cliente que hace una consulta en algún concesionario, en alguna agencia, seguramente haya hecho la consulta no solo en ese concesionario, sino en 3, 4, 5 agencias más. Y es un cliente exigente que requiere no solo la atención inmediata, sino también una atención profesional, que le brinden toda la información que necesita. Y acá es donde entra la inteligencia artificial, primero para atender rápido, para atender 24/7, como bien lo dice el slide. Bueno, nuestra tecnología de inteligencia artificial tarda 18 segundos en responder. Esto se puede parametrizar, pero la idea es simular lo más posible que sea un humano en muchos casos. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están hablando con un asistente de inteligencia artificial. Y el otro eje es la atención profesional. Y acá nos diferenciamos mucho lo que son los bots determinísticos, de esos bots que dicen opción A, opción B, opción C, de la tecnología de inteligencia artificial. Y para repasar un poquito, nosotros ya en Tecnom hace 2 años que estamos implementando la inteligencia artificial. Antes de implementar inteligencia artificial, implementamos bots determinísticos. La experiencia que tuvimos es una tasa de abandono altísima cuando se le da esa atención al cliente a través de un bot con opción A, opción B, opción C. Entonces la inteligencia artificial tiene una atención mucho más profesional, se la puede entrenar para lo que quieran prácticamente, ¿sí? Hay distintos enfoques. Comento algún ejemplo. Por ejemplo, en el mercado mexicano, yo trabajo bastante en ese mercado y se usa mucho que el objetivo del asistente de inteligencia artificial sea coordinar una cita presencial con el cliente, atraer al cliente al concesionario, a la agencia, a piso. Entonces, ese puede ser un objetivo. Otro objetivo puede ser simplemente relevar ciertos datos, pero la idea es esa, que el asesor comercial ya reciba el lead mucho más calificado, mucho más madurado. Y ahora voy a ir a otra parte, que es la calificación, digamos. Porque una vez que el cliente recibe la atención inmediata, que recibe toda la información que necesita, que también otorga ciertos datos, porque el asistente de inteligencia artificial puede responder consultas de los clientes o bien hacer preguntas a los clientes para recabar ciertos datos que el asesor comercial necesita.
Y todo ese combo, esa conversación que se va desarrollando, que repito, es bien configurable el entrenamiento, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tengamos, va a terminar determinando una calificación. ¿Va a ser un lead frío? ¿Va a ser un lead tibio? ¿O va a ser un lead caliente? Esos parámetros también son totalmente configurables. Pero la idea es que el vendedor priorice, que el vendedor sepa que tiene que atender primero al caliente, que luego tiene que atender al frío, al tibio, perdón, y que luego tiene que atender al frío. Hay distintas modalidades y distintos asteriscos, por así decirlo, dentro de esta metodología, porque esos parámetros, digamos, de cuándo un lead es caliente, cuándo es tibio y cuándo es frío, son bien moldeables de acuerdo a las necesidades que tengan. En algunos casos un lead es caliente porque contesta rápido. La velocidad de respuesta es una de las cuestiones que prima para determinar si el lead es caliente, frío o tibio. En otros casos el lead es caliente porque, por ejemplo, aplica para un crédito. Bueno, todas esas variables son bien configurables. Y también digo que hay distintos asteriscos porque en algunos proyectos, por ejemplo, los leads fríos no les llegan a los asesores. En otros proyectos los leads fríos les llegan a los usuarios de BDC, por ejemplo, lead frío puede ser un cliente que quizá dejó de responder, puede ser un cliente que consultó por consultar, pero a ver, no por eso se va a dejar de atender ese dato. Por eso, en algunos casos, quienes se encargan de trabajar los leads fríos son usuarios de BDC, pero ya los usuarios de BDC no tienen que contactarse y que atender al 100% de los leads, sino solamente a ese porcentaje que quizá no respondió más o que no sabe bien qué quiere o lo que sea. Entonces, esta calificación lo que permite es priorizar, ¿sí? Priorizar y atender de forma ordenada esas oportunidades que se van derivando en lo posible, lo más calificadas posible, ¿sí? La otra parte es, bueno, cuando el lead se maduró, se atendió rápido, se le brindó toda la información, preguntas, respuestas, conversación, bueno, califica, sí que fue la parte anterior, y se deriva a los usuarios, ¿sí? Esa derivación también es bien configurable de acuerdo a variables que se parametricen previamente. Pero siempre es importante, la idea es que ni bien el lead calificó, ya sea como frío, como caliente o como tibio, que ese lead le llegue directamente a los vendedores. En algunos casos, no sé, por ejemplo, gerentes de marketing o los usuarios líderes del CRM siguen prefiriendo que los leads les lleguen a ellos e ir derivándolos manualmente. Por ejemplo, bueno, este lead lo analizo y lo derivo a este usuario, este otro lead lo analizo y lo derivo a este otro usuario. A ver, es válido también, pero nosotros siempre lo que recomendamos es configurar la regla de derivación para que el lead se derive directamente a los vendedores, porque esto va a provocar va a repercutir en una atención más rápida. A ver, si el asistente de inteligencia artificial atiende en 18 segundos y lo califica y le brinda una atención buena, pero luego cuando se deriva al asesor, el asesor tarda un día en volver a contactar al cliente, tampoco termina siendo una buena experiencia de compra. Entonces, eso puede pasar, que quizás se deriva a un gerente y el gerente está en reuniones internas o lo que sea, tarda en derivar el dato, ya se perdió una hora, quizá el vendedor luego tarda otra hora y ya, bueno, entonces eso, la idea es achicar esos tiempos y que que la atención sea rápida, no solo por el asistente de inteligencia artificial, sino luego por el vendedor. Nombro algunos ejemplos de cómo se puede derivar o a partir de qué variable se puede derivar un dato, un lead, a un equipo o a otro. Una puede ser por anuncio o por campaña, ¿sí? Por ejemplo, que esta campaña se derive a determinados usuarios, a determinado equipo, y que de otra campaña o de otro anuncio se derive a otro equipo, a otros usuarios. Otro puede ser por zona geográfica. Y lo interesante ahí dentro de todo este combo es que el asistente de inteligencia artificial puede relevar esos datos que determinen si el lead se deriva a un equipo o a otro. Zona geográfica, puede ser también por temperatura, bueno, como hablábamos, que los leads fríos se deriven a este equipo madurador de leads y que los leads calientes o tibios se deriven a otro equipo y así sucesivamente. Puede ser por rendimiento, en algunos casos hay asesores que tienen más efectividad, entonces, bueno, le derivamos el 40% de los leads a este asesor, el 20% al otro y el 20% al otro, bueno, y así sucesivamente. Entonces, solamente estoy nombrando algunos ejemplos, pero es bien
configurable también de acuerdo a las necesidades que tengan, y se pueden ir modificando también, porque quizá en un momento aplica una regla y en otro momento aplica otra regla. Pero repito, la idea de todo esto es que el lead le llegue cuando calificó directamente a un vendedor. Y algo no menor también es que el vendedor, y ya voy a pasar un poquito al otro punto, pero para lograr una buena experiencia de compra por parte del cliente, lo interesante es que el vendedor dentro de nuestra plataforma puede continuar con la misma conversación que se había iniciado previamente entre el cliente y el asistente de inteligencia artificial. Esto para nosotros es fundamental, porque no sé si les pasa, a mí me suele pasar, por ejemplo, consultando para algún producto, cuando compro cualquier otro producto por fuera del rubro automotriz, quizá tienen la atención por WhatsApp, yo consulto por un WhatsApp, pero después el asesor me habla desde otro número, desde otra conversación. Todo lo que hablé en la conversación anterior se me pierde porque me pasa otra. Bueno, eso no termina generando una buena experiencia de compra por parte del cliente. Y lo que buscamos es eso, es centralizar la información, ¿sí? Por eso nosotros, por lo general, dentro de Tecna, que es el asistente de inteligencia artificial de la plataforma, tratamos de que sea una línea única, donde se centralicen todas las oportunidades. Puede haber excepciones, obviamente, pero la idea es que en una línea única se centralice todo y que el vendedor continúe con la misma conversación que se había iniciado previamente. Primero, genera una buena experiencia para el usuario, porque el asesor toma la conversación, primero recibe por ejemplo, un resumen con la calificación, si es un lead caliente, si es un lead tibio, por qué es caliente, por qué es tibio, y todos esos detalles, nombre y apellido del cliente, correo, el producto por el que está consultando, bueno, la localidad, bueno, y más detalles. Y luego, cuando ingresa a la conversación, si quiere puede leer la conversación de a ver qué habló el cliente con él. Si bien tiene el resumen, puede ver los mensajes de qué habló el cliente con el asistente de inteligencia artificial. Y luego, como decía, continuar con la misma conversación, ¿sí? Después de esa atención inicial, porque esa atención inicial lo que va a marcar es que el lead fue atendido, ¿sí? Que cuando se le envió el primer mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, ya cambia el estado del lead, empieza a figurar como una oportunidad atendida, y eso también mide un poco la demora en atención, cuánto tarda el asesor y demás. Se le puede enviar una cotización, pero sobre todo lo interesante de esto es que siempre todos los clientes van a tener una próxima acción a realizar, ¿sí? Por defecto el sistema lo agenda para el día siguiente a las 11 de la mañana, pero el asesor puede elegir, bueno, a este cliente le voy a llamar dentro de 2 días, o a este cliente le voy a escribir el sábado. Bueno, eso también es bien moldeable. Y como decía Vir también, la idea de esto es que ir evolucionando hacia que esto deje de ser declarativo, digamos. Y estamos yendo hacia eso, que el asesor no tenga ni siquiera que agendarse una próxima acción, sino que directamente ya se la agende, y todas las innovaciones dentro de la plataforma, o gran parte de estas innovaciones, van a ir hacia eso, hacia que el vendedor se dedique a vender. Por eso también la idea es que reciba el lead bien calificado, que no tenga que preguntarle al cliente qué producto quiere o dónde vive, o si aplica para el crédito o lo que sea, sino que eso ya lo reciba. Y además que el asesor, por ejemplo, chatee por WhatsApp con el cliente y que esa conversación genere una próxima acción. Bueno, es un poco parte de esta transformación de la que venimos hablando, y de aprovechar la tecnología, ¿sí? Algo que nos permite, digamos, como decía, nosotros desde Tecnom hace 2 años venimos trabajando con este enfoque de inteligencia artificial. Y, a ver, cuando empezamos con la inteligencia artificial, estaba bastante incipiente, digamos, había dudas, pero nosotros estábamos convencidos de que era digamos, hacia dónde teníamos que ir. Y por eso, y esos 2 años nos permitieron ir evolucionando mucho, ir aprendiendo. Ya sabemos lo que aplica para cierto asistente de inteligencia artificial en determinado mercado, lo que no aplica, cuál es la mejor forma de contactarse con el cliente. Bueno, detalles como esos es lo que nosotros llamamos el entrenamiento, el prompteo o la base de conocimientos que le sumamos a la inteligencia artificial. Y como decíamos también, que todos estos 2 años, bueno, Tecnom es una empresa que trabaja solamente en rubro automotriz, la inteligencia artificial está aplicada solamente al rubro automotriz. Entonces, es un asistente bien específico de la industria,
¿sí? Y hemos aprendido y evolucionado mucho con ese enfoque. Bueno, y acá también hay otro detalle de, por ejemplo, cómo se pueden parametrizar comunicaciones proactivas, porque, perdón, yo hice toda la introducción y todo el enfoque en la parte de inbound, de cómo recibimos leads, digamos. Pero también podemos salir con campañas de outbound, ¿sí? Se había mencionado en una parte de la presentación, pero me parece importante resaltarlo. Las campañas de outbound pueden estar enfocadas en postventa, como es la imagen que estamos viendo acá, darle una bienvenida postventa al cliente, ofrecerle un accesorio 5 meses después, ofrecerle el primer servicio 12 meses después. Son todas comunicaciones que se automatizan y que salen directamente masivas a través de WhatsApp, ¿sí? Y luego puede continuar hablando también la inteligencia artificial. Bueno, le voy a dar play a un videíto que ya nos empieza a mostrar un poco de reportes, de estadísticas, qué estadísticas podemos sacar, porque la idea de todo este trabajo después es medirlo, ¿sí? Y bueno, para poder sacar conclusiones y demás. Entonces, la idea de esto, voy a agrandar la pantalla, pero es tener un tablero de leads que nos muestre en periodos que pueden ser analizables, digamos, o bien configurados, a ver qué periodo quiero analizar, el mes pasado, este mes, el siguiente, bueno. Y a partir de ahí hay mucha métrica. Yo no voy a entrar tanto en detalle ahora, pero sí mencionar alguna, por ejemplo, qué cantidad de leads me ingresaron por cada anuncio, qué efectividad tuve por cada anuncio, incluso, perdón que fui muy rápido, pero le voy a volver a dar play para que lo volvamos a ver. Pero básicamente los resultados que estamos teniendo, porque muchas veces en otra plataforma como en Meta se puede medir bueno, ahora vamos a entrar en detalle en los anuncios, pero esto me permite tener una visión total. Esto me parece muy interesante, cuántos leads me entraron por día y por hora. Hay una tendencia que estamos viendo que es que por fuera del horario laboral entran cada vez más leads, ¿sí? Y tiene lógica, porque es cuando el cliente llegó de trabajar y se puso a ver anuncios y se puso a consultar, entonces necesitamos una atención rápida ahí. Bueno, nos permite ver un poco eso, en qué horarios nos están llegando las oportunidades, ¿sí? Bueno, y a ver, voy a pasar el slide. Después hay otro tablero, que es un tablero más de anuncios, donde podemos medir, bueno, las impresiones que tuvimos, la cantidad de clics por cada anuncio, o sea, lo podemos ver en general o filtrar por anuncio, ¿sí? Pero además, porque como decíamos, en Meta quizás esta información tenemos algo, o en Meta, en Google, o lo que sea, no por nombrar alguna, pero acá tenemos la visión completa, el panorama completo, no solo de cuántos clientes hicieron clic, cuántas impresiones y demás, sino después qué retorno de inversión tuvimos, cuántas ventas logramos, y eso es lo que tiene la integración de estos anuncios con el CRM y demás, que nos permiten ver un poco eso. Bueno, el tiempo de respuesta que tuvimos en la atención de los leads, y mucha información que nos va a permitir ver dónde invertir nuestro dinero, básicamente. Esta campaña me resultó, no me resultó, este anuncio, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Y bueno, y acá ya estoy hablando de campañas de outbound, ¿sí? Porque yo todas las campañas que estaba hablando, repito, son anuncios en redes o pueden ser otros portales y demás, de los cuales nos ingresan leads de pauta, digamos. Pero también cuando ya tenemos una base de datos trabajada, ¿sí? Lo que podemos hacer es, perdón, una base de datos a trabajar, lo que podemos hacer es lanzar campañas de WhatsApp masivas, ¿sí? Por ejemplo, quiero ver todos los clientes que no me compraron el último año por motivo precio, por ejemplo. Tengo 200 clientes que no me compraron determinado vehículo porque les parecía caro. Bueno, quiero lanzar una campaña de remarketing avisándoles que hay cierta promoción. U otro ejemplo, quiero lanzar una campaña para vender accesorios con todos estos clientes a los cuales les vendí el último año o en los últimos 6 meses. Como ese hay muchísimos ejemplos y hay personas de marketing acá que seguramente las hay, sabrán más que yo las opciones que hay de trabajo de base de datos, ya sea con clientes que compraron en algún momento o quizá clientes que no nos compraron. Nosotros siempre decimos, uno de los principales valores que tienen utilizar plataformas de este estilo es no solo quedarte con lo que vendiste, sino también con lo que no pudiste vender. Y siempre de lo que no pudiste vender,
se pueden sacar nuevas gestiones, nuevas oportunidades y nuevas ventas. Para ser eficiente con ese proceso, fundamental tener, por ejemplo, el motivo de por qué no compró el cliente y así poder apuntar mejor las campañas y demás. Pero el concepto de todo esto es, se pueden segmentar bases de datos y lanzar comunicaciones masivas por WhatsApp, automatizadas, ¿sí? Con plantillas y la plantilla que querramos, y luego puede continuar, no es solo enviar el mensaje por WhatsApp, sino que cuando el cliente responde se generan oportunidades, interviene la inteligencia artificial y ahí ya continúa todo el proceso del cual veníamos hablando antes, de la inteligencia artificial interactuando con el cliente y en algún momento derivando el lead a la fuerza de venta, ¿sí? Está bien, también se utiliza mucho para postventa esto, para retener a los clientes, fidelizarlos, generar citas de servicio o vender productos derivados, ¿sí? Así que bueno, con esto ya termino mi parte, me despido y nuevamente les agradezco a todos y a todas por el tiempo brindado, bueno, a Vir y a Cami también por el espacio y cualquier cosita estamos en comunicación y vamos a ir respondiendo a las preguntas que les hayan surgido. Bueno, muchas gracias Santi, muchas gracias Vir. Si desean coordinar una reunión para ver un poco más en profundidad sobre estos tableros que contó Santi, lo pueden hacer escaneando el QR o contactándose con nosotros o dejando directamente la consulta. Algunas cuestiones generales de lo que estuvieron hablando tanto Virginia como Santiago. Nosotros tenemos distintos cursos todos los meses, así que estén atentos. Además, les voy a dejar acá el QR, que es el link del perfil de LinkedIn de Virginia, por si quieren también contactarse con ella. También nos pueden escribir si desean y nosotros les podemos pasar el contacto también sin ningún problema. Muchas gracias Santi, muchas gracias Vir, gracias a todos los que participaron y que fueron muy respetuosos. Así que tengan un lindo día